Buenos días. Continuamos hoy hablando y desenmascarando a nuestro enemigo, Satanás. ¿Quién es él? Ya vimos primeramente que sí, realmente existe. Jesús nos lo mostró claramente. El apóstol Pablo y Juan también nos lo hicieron ver claramente que había un enemigo con quien luchar. Este es Satanás. Y Satanás habíamos dicho que es o fue un ángel que se corrompió, un ángel caído. Y si es un ángel, tiene todas las características de un ángel. Tiene la capacidad de planificar, tiene la capacidad de comunicarse, como hemos visto, y él puede desear cosas, tiene voluntad propia, y este ángel caído tiene múltiples nombres, la Biblia lo llama de múltiples maneras, y es, como vamos a ver más adelante, llamado también el querubín ungido protector, ¿no? Es uno de los nombres como ángel que tenía. Luego se le conoce además como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este siglo, el dios de esta era, el príncipe de los demonios, Belcebú. Y todos estos títulos nos hablan de poder, de rango, de autoridad, de gobierno, de dirección, ¿no? El príncipe de algo, ¿no? Dirección, el gobierno sobre algunos más. Y Satanás, por tanto, al ser un ángel, recordemos que habíamos dicho que los ángeles son seres espirituales, inmateriales. Entonces, Satanás, al ser un ángel, él es entonces también un ser espiritual inmaterial. Él podría estar en estos momentos aquí y no lo podríamos saber. ¿Por qué? Porque es un espíritu, es un ser espiritual. ¿Ok? O también podríamos verlo del otro modo. Ahí en el lugar donde estás pueden haber muchos demonios, ¿no? Muchos ángeles caídos pueden estar ahí alrededor donde estás viendo el video. Y también muchos ángeles de Dios. Pero ¿puedes verlos? No, porque no podemos verlos. Son seres espirituales. Por tanto, Satanás y los ángeles caídos, llamados demonios ahora, son seres también espirituales, porque fueron ángeles de Dios que cayeron, que se corrompieron. Ahora, si eran ángeles de Dios, ¿son seres poderosos? Sí. Satanás y sus demonios son seres muy poderosos. Pero algo que no podemos olvidar es que ellos fueron creados también por Dios. Por tanto, no son todopoderosos. El único ser todopoderoso es Satanás. A veces malamente se piensa, ¿no? Como que hay una lucha entre Dios y Satanás. Y una lucha en la cual ambas fuerzas son de igual a igual. Pero no es así. No es así. Y la Biblia misma nos muestra cuando vimos acerca de los ángeles, ¿no? Es enviado otro ángel muy semejante a Satanás, Miguel, quien contiende directamente con Satanás. Pero no es Dios, Dios es omnipotente. Él es el Todopoderoso. Y por eso es que lo vemos en Apocalipsis, llevando a prisiones eternas finalmente a Satanás cuando es su tiempo, porque Él es el Todopoderoso. Ok, si son ángeles entonces, son seres inteligentes, claro que sí, son seres muy inteligentes, son seres muy sabios, muy hábiles, conocen muchas cosas acerca del mundo espiritual, conocen muchas cosas alrededor de nuestro mundo, conocen los planes de Dios, pero no son omniscientes. Él, Satanás y sus demonios pueden conocer las cosas que hacemos, las cosas que decimos, mas no pueden conocer las cosas que pensamos, las cosas que hay en nuestro corazón, las cosas que hay en nuestro interior, pues no son omniscientes. El único omnisciente es Dios.
Satanás y sus demonios no son omniscientes. Satanás y sus demonios viajan a grandes velocidades de un lugar a otro, porque tienen esas características como ángeles que fueron, pero no son omnipresentes. Es decir, y esto es algo muy interesante que debemos recordar siempre, Satanás no está en todos los lados al mismo tiempo. Por tanto, por eso decía, ¿puede estar en estos momentos aquí Satanás? Sí, pero si está aquí, no puede estar donde tú me estás viendo. No puede estar en este mismo momento en otros lados del mundo. No, porque no es omnipresente. Viaja muy rápidamente y en cuestión de segundos tal vez pueda llegar donde tú estás. Sí, eso puede pasar, pero no es omnipresente. No puede estar en todos lados. Y por eso necesita sus millones de ángeles caídos, millones de demonios, para poder estar en diferentes lugares. Pero a veces pensamos como que Satanás tuviese omnipresencia y está aquí, está aquí, está en los diferentes lugares haciendo las diferentes cosas, pero no es así. Si está fastidiando Satanás como tal, está fastidiando a alguien en el otro lado del mundo en estos momentos, entonces él no está aquí. Tal vez están sus otros demonios, sí, eso puede ser que sí. Pero recuerden, él no es omnipresente. Entonces él no está en todos lados. ¿Ok? Ellos tienen, como todo ángel, tienen un límite espacial. Por eso cuando Jesús expulsó los demonios del endemoniado en Gadareno, ¿qué es lo que pasó? Ellos pidieron ir al hato de cerdos y no que le expulsen al, a las prisiones perpetuas, sino que lo expulsen al hato de cerdos. Entonces tienen ellos una limitación, una delimitación física. Ellos salían de un lugar e iban a otro lugar, ¿no? Seres creados, seres espirituales, con características de los ángeles, porque fueron ángeles que cayeron, que se corrompieron, pero fueron creados por Dios. No nos olvidemos de eso. Dios sigue siendo el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Características que no tiene Satanás. Ahora, vamos a conocer un poco de este ángel caído, de este Satanás. Isaías 14:12 nos habla algo así. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Dice, ¿cómo se le conocía? ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero de la mañana. Oh lucero, o Lucifer, ¿no? Hijo de la mañana. Así es que como se le conocía. Su nombre significaba brillante, estrella de la mañana. Hijo del amanecer, el brillante, ¿no? Lucero, Lucifer, el brillante, el que brillaba. Ahora, el profeta Ezequiel también nos habla acerca de, de Satanás y cómo fue. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, los primeros versículos, verso 1 y 2, para poder entender. Ezequiel es un profeta de Dios que se levantó y profetizó juicios sobre algunos reinos. Profetizó sobre el rey de Tiro, una ciudad muy importante, y sobre este rey, un rey muy malvado, muy cruel, muy impío. Entonces, Ezequiel 28 habla de este rey, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre, y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Un hombre muy malvado que inclusive pretendía ser Dios y Dios mismo hablándole y diciéndole tú eres hijo de hombre, eres hombre y tú vas a morir simplemente. ¿Por qué? Porque eres hombre, ¿no? En el verso 9 en adelante dice, hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador.
de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Le dice, tú no eres Dios, eres simplemente un hombre y vas a morir, le dice al rey de Tiro. Pero inmediatamente después del verso 11, ¿no? Cuando le habla al rey de Tiro, a su vez, Ezequiel está hablando también a quién, a la fuente de esa maldad, quien era Satanás. Este hombre, el rey de Tiro, era un hombre muy malvado que se creía Dios. Y Dios levantó juicio y habló contra este hombre. Pero a su vez Ezequiel estaba hablando por detrás a la fuente de esa maldad, quien era Satanás. Y esto no es algo nuevo en cuanto a las profecías en el Antiguo Testamento. Recordemos que en los Salmos, por ejemplo, Dios está hablando acerca de David, pero en el mismo Salmo encontramos que es una referencia clara de Jesucristo. Entonces muchos salmos hablando de David, pero detrás está hablando acerca de Jesucristo. Jesús mismo, cuando le habla a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, está hablando a quién? A Pedro lo vemos hablando. Pero de por detrás de Pedro está quien lo movió, quien lo motivó a decirle eso a Jesús. Y entonces Jesús a través de Pedro está hablando directamente a Satanás y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, al parecer nosotros estuviésemos viendo que Jesús está hablando a Pedro, pero Jesús está hablando muy detrás a la fuente de esa maldad, a Satanás. Ok, entonces, como decíamos, esto no es algo que es nuevo. Entonces, cuando Ezequiel está hablando al rey de Tiro, le habla como características de hombre, pero ahora vamos a ver a partir del verso 11 que hay una descripción muy satánica, ¿no? Como para decir que un rey, un hombre podría hacerlo. Y está hablando acerca de la maldad, la fuente de maldad detrás del rey de Tiro. Y vamos a ver, dice en el verso 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, está hablando al rey de Tiro, pero muy por detrás está hablándole a Satanás mismo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Obviamente, un hombre no podía tener esta característica, sello de perfección, de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, definitivamente. El rey de Tiro no estaba en Edén. Entonces, ¿quién es el que estaba en Edén? La fuente detrás del rey de Tiro, Satanás. Y está hablando directamente a Satanás y todos los estudiosos concuerdan que definitivamente es Dios hablando acerca de Satanás y dándonos a conocer de Satanás. Igual aquí, igual en el versículo de Isaías que vimos hace un rato. Ok, veamos entonces qué le dice. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, ¿qué era? Era una de las obras más perfectas de Dios. Satanás fue una de las obras perfectas de Dios. Lucero, Lucifer, era, dice, el sello de su perfección. De todas las obras, de todos los ángeles creados, era el sello de su perfección. El perfecto, el hermoso, acabado, dice, de hermosura, lleno de sabiduría. Ese era Satanás. Hermoso, bello, perfecto, sabio, ¿no? Así es como Dios mismo lo manifiesta, ¿no? A través del profeta Ezequiel nos está hablando y nos está dando a conocer de Satanás. Y esto nos debe hacer pensar acerca de las falsas representaciones muchas veces que tenemos en la literatura contemporánea acerca de Satanás, y se le presenta a Satanás muchas veces como alguien horrible, horrendo, monstruoso, pero si vemos eran las características de ángel. Y como características de ángel dice era el sello de perfección de la hermosura, sabio, es muy hermoso, dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con las imágenes que vemos de la televisión, de la literatura, y que a veces nosotros nos creemos y pensamos que así es.
pero no es así. Seguimos leyendo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Miren cómo él estaba, dice, en el Edén estuviste, en el huerto de Dios estuviste, vestido de toda piedra preciosa, ¿no? Era hermoso, ¿no? Su vestir inclusive era muy hermoso, muy brillante, muy precioso, lleno de piedras preciosas. Y sigue diciendo, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, los primores de los tamboriles y flautas, la música, estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Cuando fue creado, se le entregó justamente esto, ¿no? Los tamboriles, flautas. Por lo cual, ¿no? Claramente puede entenderse que este ángel, antes de caer, participaba de la adoración del Señor. Y al ser un ángel principal, entonces se entiende de que él era inclusive el que llevaba, el que guiaba la música principal en el cielo. Probablemente hasta fue el músico principal de la adoración a Dios, ¿no? Él conocía esto, él conocía de música, dice claramente, los primores de tus tamboriles y tus flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Desde la creación fue hecho para esto. Entonces él conoce mucho de música, mucho conoce acerca del poder que puede tener la música, la influencia de la música, porque él fue el director de la adoración celestial. Dice verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Definitivamente volvemos a decir, este no puede ser el rey de Tiro. Está hablando al rey de Tiro y por detrás está hablando hacia Satanás, ¿no? Dice tú, querubín grande, ¿no? De nuevo, la característica de un ángel, ¿no? Ahora, algunos refieren que por este versículo es que era un querubín y no era un arcángel, como algunos otros refieren, ¿no? Por la contención que tiene con Miguel. Sin embargo, es el nombre que al final no va a cambiar las circunstancias, pero dice tú querubín grande protector. ¿Qué es lo que protegía exactamente? No lo sabemos, ¿no? Pero el mismo nombre de querubín protector nos habla o nos da la idea de que él protegía algo, protegía la gloria de Dios. Quizás estaba sobrevolando a Dios, ¿no? Cubriendo a Dios, cubriendo la gloria de Dios, protegiendo la gloria de Dios y entonando alabanzas y adoración a Dios, ¿no? Es posible, no sabemos exactamente, pero es posible que esto pueda haber estado pasando. Dice tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, ¿no? Estuvo en la presencia misma de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué eran estas piedras de fuego? No sabemos, no nos dice exactamente, pero podríamos pensar de que podría ser una especie de la gloria de Dios que está el Señor hablando, ¿no? En medio de la gloria de Dios te paseabas. ¿Por qué? Porque él estaba en el monte de Dios, ¿no? Era el querubín, el protector, y los querubines, como habíamos dicho, son los que están muy cerca de Dios, ¿no? Ok, entonces, perfecto eras, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice, perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló maldad en él. Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice, a causa de tus múltiples contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Acordémonos que Satanás no se fue solo, sino que hizo
contrataciones, habló con otros ángeles más y se llevó, como vimos en Apocalipsis, a un tercio de la población angelical. Entonces, cuando habla de esta multitud de contrataciones, hay una referencia a esto. No se fue solo. A causa de la multitud de tus contrataciones, pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fue echado de la gloria de Dios, como decíamos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, a causa de lo hermoso que era. Se enalteció su corazón y por tanto corrompió, no dice, su sabiduría por el esplendor que tenía, por lo hermoso, por lo sabio, por lo perfecto que era. Fue corrompido su corazón. Y dice, por ello yo te arrojaré por tierra. Él cayó. Fue expulsado, dice, del monte de Dios a causa de este su pecado, a causa del orgullo, la soberbia que llenó su corazón e hizo que fuera expulsado. Él fue un ángel muy poderoso, conocía mucho de Dios, muy cerca de Dios, pero él cayó en pecado y fue expulsado por el mismo Dios del monte de Dios, como nos dice esta referencia aquí en Ezequiel. Por tanto, es nuestro enemigo, muy poderoso, conoce mucho, muy fácil para hacer contrataciones. Nos habla esto también, como habíamos dicho la semana pasada, nos habla de su capacidad de persuasión, tanto así que se llevó un tercio de ángeles. Viajan a gran velocidad, pero no son omnipresentes. Fue un ángel que estuvo en la presencia misma de Dios, pero cayó a causa de su propio orgullo por su hermosura. Oremos y pidámosle al Señor que cada vez sea desenmascarado nuestro enemigo para saber con quién luchar. Hasta la próxima.